Ya sabes, en todos mis ciclos sirviendo al Consejo Galáctico como observador diplomático, pensé que había visto todas las formas posibles en que una especie podía arruinar los protocolos de primer contacto. Vaya, estaba equivocado. Mi nombre es Vex Katara y soy lo que podríamos llamar un testigo profesional de la estupidez. Mi especie, los Morak, ha estado documentando la política galáctica durante más de 12.000 años. Nos enorgullecemos de nuestra neutralidad, de nuestras agudas habilidades de observación y de nuestra capacidad para predecir exactamente cuando las cosas están a punto de salir espectacularmente mal. Hoy fue uno de esos días. La delegación humana había llegado a la estación Omega 7 hacía 3 rotaciones, y la atmósfera política ya era más densa que un pantano bávaro. La embajadora Elena Vaz se encontraba en el centro de la gran sala de la asamblea. Su pequeño cuerpo empequeñecido por los imponentes representantes de docenas de especies. Pero hay algo que la mayor parte de la galaxia aún no ha comprendido acerca de los humanos. El tamaño no significa absolutamente nada para ellos. Bueno, déjame aclarar esto, dijo Elena. Su voz tenía ese tono humano particular que había aprendido a reconocer como peligroso, como la calma antes de una tormenta estelar. ¿Me estás diciendo que la solicitud de la Tierra para ser miembro pleno del Consejo Galáctico está siendo rechazada porque somos demasiado agresivos? El gran canciller Sorvel del Imperio Kriyaxiano se inclinó hacia adelante, sus múltiples ojos brillaban con lo que entre su especie pasaba por diversión. Los Kriyaxianos habían sido la fuerza militar dominante en este sector durante siglos, y a Sorbelun le gustaba especialmente recordarle ese hecho a todo el mundo. Precisamente, humano. Su especie ha demostrado una alarmante propensión a la violencia. El reciente incidente con los piratas Z solo. ¿Te refieres a cuando les impedimos esclavizar a un mundo colonial entero? Elena lo interrumpió, levantando una ceja de esa manera expresiva que lo hacen los humanos. ¡Qué terriblemente agresivos de nuestra parte! Tomé nota de ello en mi blog de datos. Diplomático humano muestra sarcasmo nivel 7.3. Kriyaxian parece ajeno a todo. La tensión en la sala era palpable. Representantes de 47 especies observaron este intercambio con distintos grados de interés, preocupación y, en algunos casos, alegría apenas disimulada. La delegación de Yitrak estaba prácticamente vibrando de emoción. Sus tentáculos se movían en anticipación de lo que esperaban que fuera un fracaso diplomático espectacular. Además, continuó Sorbelton, aparentemente pasando por alto las señales de advertencia que eran obvias para cualquiera con medio cerebro, su especie carece del debido respeto por las jerarquías establecidas. Parece creer que todos los seres inteligentes son de alguna manera iguales. Elena parpadeó lentamente. ¡Qué absolutamente impactante de nuestra parte! En efecto, lo es, rugió el general Krax Morax, el representante brutalista cuya especie parecía como si alguien hubiera cruzado un rinoceronte con una excavadora y luego le hubiera dado problemas de control de la ira. En el espacio civilizado, entendemos que algunas especies son naturalmente superiores a otras. Así son las cosas. Ahora bien, aquí es donde debo mencionar que he pasado los últimos meses estudiando la historia y la cultura humana como parte de mi tarea. Lo que encontré allí fue al mismo tiempo fascinante y aterrador. Los humanos tenían esa peculiar costumbre de parecer razonables hasta el momento en que decidían que habían cruzado una línea que ni siquiera sabían que existía. Luego se convirtieron en algo completamente distinto. Naturalmente superior, repitió Elena, y su voz adquirió ese tono particular y plano que hizo que mi sistema nervioso secundario empezara a enviar señales de alarma. ¿En base a qué criterios exactamente? Fuerza militar, obviamente. Krax Morlax resopló, poder económico, avance tecnológico. El imperio brutal ha conquistado 47 mundos. Los Kriyaxianos 62. ¿Qué ha logrado la humanidad? Apenas controlas tu propio sistema solar. Elena sonrió. No era una expresión agradable. Bueno, esa es ciertamente una forma de medir el éxito. El gran canciller Sorton pareció interpretar esto como una sumisión, un error fatal. Me alegra que lo entiendas, humano. Quizás todavía haya esperanza para tu especie. Sin embargo, su solicitud sigue siendo denegada. El Consejo no puede correr el riesgo de admitir un elemento tan inestable. ¿Elemento inestable? Ella se divirtió. Interesante elección de palabras. Dígame, alto canciller, ¿qué sabe sobre la historia humana? Suficiente. Sorbelton agitó un apéndice en señal de desdén. Tribalismo primitivo, guerra constante, desarrollo tecnológico a través del conflicto.
Nada impresionante según los estándares galácticos. Observé atentamente el rostro de Elena. Había algo sucediendo detrás de sus ojos, una especie de cálculo que me recordó a los depredadores de mi mundo natal justo antes de atacar. ¿Sabes qué me parece fascinante? Casi todas las especies en esta cámara han hecho la misma suposición sobre la humanidad, pregunta del asesor Tim Kelpus del consorcio Atereal, cuya melodiosa voz transmitía lo que probablemente pensó que era condescendencia, pero que parecía más bien las últimas palabras de alguien a punto de meter la mano en el fuego. Que somos débiles porque no hemos conquistado a nadie. La cámara quedó en silencio. Incluso los Jitrak detuvieron sus excitados tics. Elena continuó, su voz conversacional, casi amigable. Mira, aquí está la cosa. Todo el mundo sigue hablando de los 47 mundos que conquistaron los brutalianos, o los 62 bajo control kriyaxiano. Son cifras impresionantes, sin duda. ¿Pero alguien ha considerado realmente cuántos mundos podría haber conquistado la humanidad? ¿Podría haber? Sorvel se rió, un sonido como de metal rechinando. Humano, tu especie apenas ha logrado viajar más rápido que la luz. Sus barcos están décadas por detrás de la tecnología actual. Su ejército es ridículamente pequeño según los estándares galácticos. Nuestros militares, dijo Elena. Y ahora definitivamente había algo depredador en su sonrisa. Es exactamente tan grande como necesitamos que sea. El Morlax del general Craig resopló de nuevo. ¿Qué podrías necesitar para defender un mundo? Vuestras patéticas colonias exteriores. Oh, no estamos defendiendo nada, general. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Me encontré inclinado hacia adelante, con mi lápiz óptico olvidado. Le ruego me disculpe, la voz de Tim Kelpus había perdido su calidad musical. No somos una especie defensiva, explicó Elena pacientemente, como si estuviera hablando con un niño particularmente lento. Ese es tu primer error. Los humanos no construimos ejércitos para defender. Construimos ejércitos para ganar. ¿Qué? Exactamente, preguntó Sorvel. Elena miró alrededor de la cámara, haciendo contacto visual con representantes de docenas de especies. Cualquiera que sea la guerra que decidamos librar, el silencio se prolonga incómodamente. Podía oír el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación, el silencioso susurro del aire reciclado. En algún lugar a lo lejos, un dron de mantenimiento emitió un suave pitido. ¿Estás amenazando al Consejo Galáctico? La voz de Craig Morlax era peligrosamente baja. Elena se rió, un sonido genuinamente divertido que de alguna manera empeoró todo. General, si yo le estuviera amenazando, usted lo sabría. No, simplemente estoy tratando de ayudarlos a comprender algo que sus servicios de inteligencia parecen haber pasado por alto, y es que la humanidad no está pidiendo unirse al Consejo Galáctico porque necesitemos su protección o su aprobación. Lo preguntamos porque pensamos que sería más agradable ser vecinos en lugar de conquistadores. La palabra quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Conquistadores. La asesora Prexalanti de la Alianza Marítima finalmente habló, con voz cuidadosamente controlada. Embajador Bass, seguramente no puede hablar en serio. La humanidad carece de la capacidad militar para una expansión galáctica significativa. ¿Lo hacemos? Elena inclinó ligeramente la cabeza. Dígame, asesor, ¿cuántas naves cree usted que tiene la Tierra? Según nuestros informes de inteligencia, aproximadamente 2.000 buques de diversas clases. Interesante. ¿Y cuántos de esos son buques militares? Quizás 300. Elena asintió pensativamente. ¿Y de dónde sacaron sus servicios de inteligencia esas cifras? Desde protocolos de observación estándar, escaneo de largo alcance y monitoreo de rutas comerciales. Ah. La sonrisa de Elena se amplió. Así que contaste los barcos que podías ver. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Oh, no. ¿Qué estás insinuando? Sorvel exigió. Estoy insinuando que sus servicios de inteligencia no son muy buenos en su trabajo, respondió Elena alegremente. ¿Te gustaría saber cuántas naves tiene realmente la humanidad? Ilumínanos. Crax Morlax crece garabateado. Elena metió la mano en su valija diplomática y sacó un pequeño cristal de datos. Lo colocó en el podio central y activó el proyector holográfico. Los números comenzaron a desplazarse por la pantalla. Muchos números, números muy grandes. La cámara estalló en exclamaciones de sorpresa, jadeos y lo que estaba bastante seguro eran varios equivalentes de diferentes especies de blasfemias. Imposible, suspiró Tim Kelpus.
57.000 embarcaciones, leyó Elena en la pantalla. 14.000 de los cuales son buques militares de primera línea. El resto son buques de apoyo, buques de carga y lo que llamamos embarcaciones civiles con capacidad de conversión. Eso significa que podemos convertirlos en plataformas de armas en aproximadamente 6 horas si es necesario. Los múltiples ojos de Sorbeton estaban saltones. Estos números no pueden ser exactos. Oh, son muy precisos. De hecho, están un poco anticuados. El mes pasado pusimos en servicio otros 800 barcos. ¿Dónde están? Cracks Morlax rugió. Nuestros sensores habrían detectado flotas de esa magnitud. Elena parecía realmente desconcertada. ¿Dónde los detectaste? En su sistema alrededor de sus colonias. ¿Por qué los mantendríamos allí? Eso sería estratégicamente erróneo. La revelación me golpeó como si hubiera caído un meteorito. Comencé a escribir frenéticamente en mi blog de datos, haciendo referencias cruzadas de manifiestos de envío, estudios de sistemas inexplorados e informes de minería de asteroides. No están en absoluto en el espacio humano, dije en voz alta, mi voz apenas por encima de un susurro. Todas las miradas en la cámara se volvieron hacia mí. Elena asintió con aprobación. Muy bien. Observador Vexara. No, no están en el espacio humano. Están en el espacio de todos los demás. El silencio esta vez fue absoluto. Se podría haber oído la división de un solo átomo. Durante los últimos 15 años, Elena continuó conversando. Mientras todos ustedes han estado ocupados midiendo sus mundos conquistados y comparando los tamaños de sus imperios, la humanidad ha estado construyendo silenciosamente la flota más grande en la historia galáctica. Y hemos estado posicionando esa flota con mucho, mucho cuidado. Manipuló la pantalla holográfica y apareció un mapa tridimensional del sector galáctico local. Comenzaron a aparecer puntos rojos en toda la pantalla. Miles de ellos. Cada punto rojo representa un elemento de la flota humana, explicó Elena. Como puede ver, tenemos activos ubicados a una distancia de ataque de cada mundo importante, ruta comercial e instalación militar en este sector de la galaxia. El asesor Prexolanti miraba la pantalla con horror. ¿Esto es un acto de guerra? No, dijo Elena con calma. Esta es una preparación para la guerra. Hay una diferencia. Tú has estado planeando invadirnos todo este tiempo. Sorbel acusado. Elena suspiró. El sonido de alguien que trata con niños particularmente difíciles. Hola, señor canciller. Si estuviéramos planeando invadirte, ya estarías invadido. No. Esto es lo que los humanos llaman disuasión. Póliza de seguro. Una forma educada de decir. Por favor, no nos obligues a hacer algo de lo que todos nos arrepentiremos. ¿Pero por qué? Tim Kelpus susurró. ¿Por qué construir una fuerza tan masiva si no es para la conquista? Porque, dijo Elena, con un tono más duro, aprendimos algo al estudiar la historia galáctica. Aprendimos que en esta parte del universo, las especies pacíficas son esclavizadas, explotadas o exterminadas. Decidimos que eso no nos iba a pasar. Así que construiste una flota de invasión. Crex Morlack gruñó. Construimos una garantía. Elena corrigió una promesa de que la humanidad nunca sería lo suficientemente débil como para ser victimizada. Y aquí está la parte hermosa. Funcionó perfectamente. Durante 15 años hemos mantenido la paz a través de la fuerza. Nadie ha atacado la Tierra. Nadie ha amenazado nuestras colonias. Nadie ha intentado esclavizar a nuestro pueblo. El sistema funcionó exactamente como estaba previsto. Hasta ahora me he encontrado diciendo. Elena se volvió hacia mí nuevamente con esa sonrisa depredadora. Observador muy perspicaz. Sí, hasta ahora. Las implicaciones impactaron la cámara como una onda expansiva. Los representantes reunidos comenzaron a hablar inmediatamente, y sus voces se elevaron con pánico e indignación. Silencio. La voz de Sorbeton resonó en toda la cámara. ¿Estás diciendo que la humanidad considera que la negación de membresía por parte del Consejo es un acto de agresión? De ningún modo, respondió Elena. Estoy diciendo que hace 3 días, la humanidad recibió información de que varios miembros del Consejo han estado planeando una acción preventiva contra nuestra supuesta amenaza creciente. Al parecer, algunos de ustedes han decidido que la existencia de capacidad militar humana es en sí misma motivo para una intervención militar. Se me heló la sangre. Había oído rumores y susurros en los pasillos diplomáticos, pero los había descartado como una paranoia típica del Consejo. Esa inteligencia, continuó Elena,
Fue confirmada cuando el general Crax Morax envió un mensaje codificado a los comandantes de su flota hace 18 horas, ordenándoles que comenzaran los procedimientos de movilización. Crax Morlax se quedó muy quieto. ¿Cómo sabes de esa transmisión? La sonrisa de Elena era absolutamente ártica. Ahora, general, hemos estado monitoreando todas las comunicaciones militares en este sector durante más de una década. ¿De verdad pensaste que construiríamos la flota más grande en la historia galáctica y luego esperaríamos que nadie se diera cuenta? La cámara estalló nuevamente en gritos. Las acusaciones volaron entre las especies. Viejas alianzas y rivalidades salieron a la superficie cuando los representantes comenzaron a señalarse unos a otros. Elena esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Así que aquí estamos, dijo. La humanidad solicitó ser miembro del Consejo de Buena Fe, con la esperanza de resolver nuestras diferencias mediante la diplomacia. En cambio, especies que han conquistado docenas de mundos nos han tildado de demasiado agresivos. Y ahora descubrimos que algunos de ustedes planean una acción militar contra nosotros. ¿Qué piensan hacer al respecto?, preguntó Sorbeton con voz apenas controlada. Elena recorrió la cámara una vez más, con la mirada fija en cada delegación. Bueno, alto canciller, eso depende completamente de usted. Es decir, que hace 6 horas el gobierno humano declaró lo que llamamos una postura de defensa activa. Nuestras flotas han recibido autorización para atacar a cualquier nave militar que se acerque a menos de 10 años luz del espacio humano o que muestre intenciones hostiles hacia los intereses humanos. No pueden hablar en serio, susurró el asesor Preanti. Totalmente en serio, confirmó Elena. Además, cualquier especie que participe en acciones hostiles contra la humanidad verá sus rutas comerciales interrumpidas, sus instalaciones militares atacadas y sus mundos natales convertidos en objetivos. Bueno, digamos que descubrirán lo creativos que pueden ser los humanos cuando nos lo propongamos. La cámara se había vuelto completamente. Silencio de nuevo. Prácticamente podía sentir el peso de 57.000 naves de guerra humanas presionando a todos los presentes. Esto es una locura, susurró Tim Kelpus. Iniciarías una guerra galáctica por la membresía en el Consejo. Elena negó con la cabeza con tristeza. Consejero, aún no lo entiende. No estamos empezando nada, pero si insiste en terminar lo que ya ha empezado, se encogió de hombros con elocuencia. Bueno, los humanos nunca han sido de los que se echan atrás en una pelea. El general Crax Morlax se puso de pie lentamente, su enorme figura se alzaba sobre el embajador humano. ¿Tiene alguna idea de lo que propone? Solo el Imperio Brutaliano tiene fuerzas militares que se cuentan por millones. Nuestras naves han sido probadas en batalla. Nuestros guerreros, probados en innumerables campañas. Elena lo miró sin pestañear. General, permítame preguntarle algo. En todas esas campañas, todas esas conquistas, ¿alguna vez ha luchado contra un enemigo que quisiera contraatacar? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Le ruego me disculpe. ¿Alguna vez se ha enfrentado a un oponente que no intentara defenderse? ¿Algo, sin intentar proteger a sus familias, sus hogares, sus mundos? ¿Alguna vez han luchado contra un enemigo cuyo único objetivo era destruirlos? La expresión de Crax Morax cambió ligeramente. ¿Qué dices? Digo que cada guerra que ha librado el Imperio Brutaliano ha sido contra personas que querían sobrevivir, personas que tenían algo que perder, personas que eventualmente se rendirían si el costo era demasiado alto. La voz de Elena adquirió un tono frío y objetivo. Los humanos son diferentes, general. Cuando luchamos, luchamos para ganar. Punto. No nos rendimos. No negociamos. No nos detenemos hasta que nuestros enemigos sean derrotados total y completamente. Simplemente es como estamos hechos. La temperatura en la cámara pareció bajar unos grados más. Me encontré revisando inconscientemente los controles ambientales. Hablas de la naturaleza humana como si fuera una especie de arma. Sorbel dijo lentamente. Hola, canciller. Elena respondió. La naturaleza humana es el arma más aterradora de la galaxia conocida. Somos la única especie que alguna vez ha considerado el concepto de destrucción mutua asegurada y ha pensado, sí, eso suena razonable. Las implicaciones de eso. La declaración se asimiló lentamente. Destrucción mutua asegurada, la aniquilación completa de ambos bandos en un conflicto. La mayoría de las especies encontraban el concepto literalmente impensable.
La idea de que un ser racional eligiera la destrucción total en lugar de aceptar la derrota contradecía todo instinto de supervivencia en la galaxia conocida. Excepto, aparentemente, para los humanos. Seguramente, dijo la consejera Preanti con cuidado, su gobierno no autorizaría medidas tan extremas por una disputa diplomática. Elena ladeó ligeramente la cabeza, considerando la pregunta. Consejera, ¿sabe qué pasó la última vez? Alguien amenazó con destruir a la humanidad. Lo sé. Nosotros tampoco, dijo Elena alegremente. Porque nunca ha sucedido. Verá, la mayoría de las especies que llegan al punto de poder representar una amenaza existencial para la humanidad ya se han dado cuenta de que sería una idea terriblemente mala. Hasta ahora, murmuré de nuevo. Elena me señaló con aprobación. Exactamente, hasta ahora. Felicitaciones, damas y caballeros. Estás a punto de hacer historia galáctica. El peso del momento oprimía a todos en la cámara. 57.000 naves de guerra humanas desplegadas por todo el sector. Flotas que habían estado ocultas a plena vista durante más de una década. Una especie que aparentemente consideraba la aniquilación mutua total una estrategia militar perfectamente razonable. Y en el centro de todo, una pequeña mujer humana que lanzaba lo que equivalía al ultimátum más cortés de la historia galáctica. El alto canciller Sorbeton se aclaró la garganta. Embajador Bass, quizás deberíamos tomar un receso para considerar estas revelaciones. Por supuesto, dijo Elena con amabilidad, tómese todo el tiempo que necesite. Solo tenga en cuenta que mi gobierno está monitoreando esta situación muy de cerca. Cualquier acción hostil, cualquier movimiento agresivo de la flota. Cualquier intento de movilizar fuerzas contra los intereses humanos se interpretará como un acto de guerra. ¿Y luego qué?, exigió Crax Morax. Elena sonrió con esa aterradora sonrisa humana una vez más. Y entonces, general, descubrirá exactamente por qué la humanidad nunca ha necesitado conquistar a nadie para ser la especie más peligrosa de la galaxia. La sesión. Se levantó oficialmente la sesión. Pero nadie se movió. Simplemente permanecieron allí sentados, observando la pantalla holográfica con sus miles de puntos rojos que representaban activos militares humanos. Activos que habían permanecido invisibles, indetectables, perfectamente posicionados durante más de una década. Mientras los representantes finalmente salían de la cámara, escuché fragmentos de conversación en docenas de idiomas. Miedo, confusión, cálculos desesperados de fuerza militar y alianzas políticas. Todo el equilibrio de poder en el sector había cambiado en el espacio de una sola sesión diplomática. Pero lo que más me impactó no fue el miedo en sus voces ni el pánico en sus movimientos. Fue la expresión del rostro de Elena mientras recogía sus materiales. No parecía enfadada, triunfante ni siquiera particularmente preocupada. Parecía cansada. Cansada y quizás un poco triste, como alguien que acababa de verse obligado a revelar un secreto que esperaba no revelar jamás. Amenazaron al diplomático de la Tierra, sin darse cuenta de que la humanidad ya había declarado la guerra. Segunda parte. La sesión de emergencia se reanudó exactamente 4 horas después. Y déjenme decirles que esas 4 horas habían sido las más caóticas en la estación Omega. La historia registrada de 7. Había pasado la mayor parte de ese tiempo actualizando frenéticamente mis informes mientras monitoreaba las comunicaciones de emergencia entre las flotas de varias especies. El pánico se extendía más rápido que un fuego de plasma en una instalación de almacenamiento de hidrógeno. La embajadora Elena Bass regresó a la cámara con la misma serenidad que al marcharse. Mientras tanto, todos los demás representantes parecían haber envejecido varios años en una sola tarde. Los múltiples ojos del alto canciller Sorbelton estaban inyectados en sangre. El general Crax Morlax revisaba su comunicador personal cada 30 segundos, y el asesor Tim Kelpus parecía estar experimentando lo que los humanos llamaríamos una crisis nerviosa. Confío en que todos hayan tenido tiempo suficiente para consultar con sus respectivos gobiernos, preguntó Elena con amabilidad, acomodándose en su silla como si estuviera asistiendo a una fiesta en el jardín en lugar de estar potencialmente desencadenando el mayor conflicto militar de la historia galáctica. Tiempo suficiente. El Morlax de Craig explotó. ¿Tienes idea de lo que has desatado? La mitad de las flotas del sector se están movilizando. Las rutas comerciales se están cerrando. La República Boran amenaza con cerrar sus fronteras. Elena asintió con compasión. Sí, hemos estado monitoreando la situación. Mucha charla militar, de hecho. Algunas discusiones tácticas muy interesantes.
La sangre desapareció del rostro de Crax Morax, o al menos se tornó de un púrpura más pálido. «Sigues interceptando nuestras comunicaciones», dijo la general Eleyanena con infinita paciencia. «Llevamos 15 años interceptando las comunicaciones de todos. ¿Cómo creías que sabíamos de tus órdenes de movilización?» ¡Qué suerte! El asesor Present se inclinó hacia adelante con desesperación. «Embajador, seguramente debe haber alguna manera de resolver esta situación pacíficamente. La guerra no beneficia a nadie». «Estoy completamente de acuerdo», respondió Helena. «Por eso la humanidad ha pasado la última década y media intentando evitarla. Desafortunadamente, se necesitan dos partes para mantener la paz, y solo una para iniciar una guerra. Entonces, ¿qué propones?», exigió Sorbeton. Helena consultó su bloc de datos con la naturalidad de quien revisa opciones para el almuerzo. «Bueno, eso depende de lo que hayan decidido. ¿Han elegido la diplomacia o deberíamos optar por la alternativa?». La cámara quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas ambientales. Prácticamente podía oír los cálculos que pasaban por docenas de mentes alienígenas. Fuerza militar versus consecuencias económicas. Posiciones de flota versus alianzas políticas. El coste de la guerra versus el precio de la paz. Finalmente, la asesora Tim Kelpus habló con voz melodiosa y tensa. «El consorcio atéreo ha reconsiderado su postura respecto a la solicitud de membresía de la humanidad». «Qué bien», dijo Helena. «¿Y cuál es su nueva postura?». «Creemos que la humanidad sería una valiosa incorporación al Consejo Galáctico». Helena anotó en su bloc de datos. «Excelente. ¿Alguien más?». Uno a uno, los representantes comenzaron a hablar. La Alianza Marítima, la Federación Cristalina, los gremios mercantes, incluso la notoriamente obstinada Unión de Mineros de Asteroides. Cada uno anunció su apoyo a la membresía humana con distintos grados de entusiasmo y un terror apenas disimulado. Pero quedaron 3 delegaciones. Un silencio notable. Elena esperó pacientemente hasta que quedó claro que nadie más iba a hablar. Entonces miró directamente al gran canciller Sorbeton. «Gran canciller». El imperio crillaxiano ha estado inusualmente silencioso. Los múltiples ojos de Sorbeton recorrieron la cámara antes de fijarse en Helena. «El imperio crillaxiano requiere ciertas garantías». «¿Qué tipo de garantías?». «Que la humanidad no usará su capacidad militar para interferir con los límites territoriales establecidos». Helena ladeó la cabeza pensativa. «¿Te refieres a los territorios que conquistaste mediante la fuerza militar?». «Reclamos territoriales legalmente reconocidos». Sorbel corrigió con rigidez. «Ah». Helena hizo otra anotación. «Y estas garantías serían vinculantes». «¿Cómo exactamente?». «Mediante obligaciones formales de tratados, naturalmente». Helena asintió lentamente. «Ya veo. Así que quieres que la humanidad prometa no usar la fuerza militar para cambiar los límites territoriales existentes mientras te reservas el derecho a continuar expandiéndote mediante la conquista». «¿Entiendo bien?». Cuando lo expresó así, sonó tan ridículo como era. La expresión de Sorbeton cambió, incómoda. «El imperio crillaxiano ha preocupaciones legítimas de seguridad». «Oh, estoy segura de que sí», coincidió Helena. «Igual que las legítimas preocupaciones de seguridad de todas esas especies que conquistaron a lo largo de los siglos». «Dígame, alto canciller, ¿recuerda al colectivo Alarano?». Todos los seres en la cámara se quedaron en silencio. El colectivo altariano había sido una federación comercial pacífica que controlaba varias rutas hiperespaciales clave. El tiempo pasado era la frase clave. Los altarianos fueron absorbidos por el imperio crillaxiano mediante procesos diplomáticos legales. Sorbel dijo con cuidado. «Procesos diplomáticos», repitió Helena. «A eso le llaman bloquear sus rutas comerciales hasta que se enfrentaron al colapso económico y luego ofrecerles protección a cambio de su misión política». «Eso es una simplificación excesiva». «¿Lo es?». Helena mostró otra pantalla holográfica porque nuestra inteligencia sugiere una historia muy diferente. ¿Debería compartir las comunicaciones interceptadas de ese periodo? Aquellas en las que sus comandantes militares discutían la mejor manera de hacer que el bloqueo pareciera un problema de piratas. Sorbeton guardó silencio absoluto. Alrededor de la cámara, otros representantes observaban a la delegación crillaxiana con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el disgusto. Al parecer, no todos. Había estado al tanto de los verdaderos detalles tras la absorción altariana. «La cuestión es», continuó Helena,
La humanidad se encuentra en la incómoda situación de que se le pida que respete las fronteras territoriales establecidas mediante precisamente el tipo de expansión agresiva que supuestamente somos demasiado peligrosos para emprender. ¿Qué sugiere? Preguntó Preanti con nerviosismo. Sugiero que si el Consejo Galáctico quiere que la humanidad respete ciertas reglas, entonces quizás esas reglas deberían aplicarse a todos por igual. El general Craig Morlack se levantó bruscamente. El Imperio Brutaliano nunca aceptará restricciones a nuestro derecho soberano de expansión. Elena lo miró con lo que parecía genuina curiosidad. General, por interés profesional, ¿cuántas guerras ha librado el Imperio Brutaliano en el último siglo? 47 campañas exitosas, respondió Krex Morax con orgullo. ¿Y cuántas de esas campañas fueron contra oponentes con tecnología militar equivalente? Krex Morlax hizo una pausa. La tecnología equivalente es irrelevante. La victoria es lo que importa. Así que ninguno de ellos, tradujo Elena, han pasado un siglo conquistando especies que no podían defenderse eficazmente, y ahora les preocupa su derecho soberano a seguir haciéndolo. Hemos construido el ejército más fuerte del sector mediante una conquista honorable. Elena rió, un sonido que hizo estremecer a todos en la cámara. General, no hay nada honorable en derrotar a civilizaciones que nunca tuvieron una oportunidad contra ti. Eso no es conquista. Es intimidación a escala galáctica. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? Señala que el poderoso Imperio Brutaliano nunca ha librado una batalla justa. Que toda tu doctrina militar se basa en una superioridad tecnológica abrumadora contra oponentes primitivos. El rostro de Krex Morax se tornó de un alarmante tono rojo-púrpura. ¿Crees que la humanidad podría enfrentarse a la brutal maquinaria de guerra? Creo que Elena dijo en voz baja que la humanidad podría acabar con la maquinaria de guerra brutaliana en unas 6 horas si así lo decidiéramos. Pero eso sería un desperdicio, y tratamos de no desperdiciar nada. La amenaza flotaba en el aire como una nube tóxica, pero lo que la hacía realmente aterradora era. Elena lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando de patrones climáticos en lugar de la posible aniquilación de todo un imperio estelar. 6 horas, susurró Sorbel. Bueno, quizá 8 si se resisten más de lo esperado, pero lo dudo. La mayoría de los abusadores se rinden rápidamente cuando alguien finalmente les devuelve el golpe. Me encontré mirando mi cronómetro involuntariamente. 6 horas. ¿Podría la humanidad realmente paralizar el imperio brutal en 6 horas? Dado lo que había aprendido sobre las capacidades militares humanas durante el último día, empezaba a pensar que podrían hacerlo en la mitad de ese tiempo. Esto es una locura, susurró Tim Kelpus. No pueden simplemente amenazar a civilizaciones enteras. Consejero, respondió Elena con paciencia. No estoy amenazando a nadie. Estoy explicando la realidad. La realidad es que la humanidad tiene la capacidad militar para derrotar a cualquier especie en este sector. Probablemente cualquier combinación de 2 o 3 especies y posiblemente todos en esta sala trabajando juntos si realmente nos lo proponemos. ¿Por qué entonces no nos has conquistado ya? Sorbel exigió. Elena parecía realmente desconcertada por la pregunta. ¿Por qué querríamos hacerlo? La conquista es costosa, requiere mucho tiempo y, francamente, es bastante aburrida. Tenemos mejores cosas que hacer con nuestro tiempo, como el arte, la música, la literatura, la investigación científica, la exploración, la filosofía. Elena se encogió de hombros. Cosas que realmente importan. Construir algo en lugar de simplemente tomar lo que alguien más construyó. El concepto parecía realmente extraño para la mayoría de los representantes presentes. La idea de tener un poder militar abrumador y elegir no usarlo para la expansión territorial aparentemente estaba más allá de su comprensión. ¿Pero si no conquistas, cómo te harás más fuerte? Krex Morlax preguntó, sonando honestamente confundido. Aprendemos cosas, dijo Elena simplemente. Descubrimos nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas formas de pensar. Comerciamos con otras especies. Colaboramos en proyectos científicos. Exploramos regiones desconocidas del espacio. La conquista simplemente te brinda más de lo que ya tienes. El aprendizaje te permite conseguir cosas que nunca imaginaste posibles. Y cuando alguien amenaza lo que has construido, presionó Sorbelton, la expresión de Elena se endureció ligeramente. Luego les recordamos por qué fue un error. Mediante la acción militar, mediante cualquier acción que sea necesaria, corrigió Elena. La fuerza militar es una herramienta, alto canciller. Como cualquier herramienta,
Debe usarse de forma adecuada y con moderación. Pero cuando alguien decide amenazar todo lo que has trabajado para construir, todo lo que te importa, hizo una pausa. Bueno, entonces el uso apropiado podría implicar convertir toda su civilización en una historia de advertencia para las generaciones futuras. El silencio se prolongó incómodamente. Pude ver a los representantes haciendo cálculos mentales tratando de determinar si sus especies caían en la categoría de futuras historias de advertencia. Sin embargo, continuó alegremente Elena, preferimos no llegar a ese punto, que nos lleva de nuevo a la pregunta original, ¿diplomacia o guerra? La asesora Prexalanti se aclaró la garganta nerviosamente. Embajador, ¿qué exactamente exigiría la humanidad a cambio de una coexistencia pacífica? Nada descabellado, respondió Elena. Membresía plena en el Consejo Galáctico con todos los derechos y privilegios asociados, reconocimiento de los reclamos territoriales humanos en nuestra esfera de influencia actual y un pacto mutuo de no agresión con todos los miembros del Consejo. Eso parece manejable, Prex. Salanti dijo con cuidado. Ah, y una cosa más, añadió Elena casualmente. Queremos que el colectivo altariano recupere su independencia. La cámara estalló en exclamaciones de sorpresa. Sorbeton se puso de pie de un salto, con todos sus ojos encendidos de indignación. En absoluto. Los territorios altarianos son legalmente parte del imperio crillaxiano. ¿Se corrigió Elena? Eran legalmente parte de tu imperio. Pero ese estatus legal se obtuvo mediante lo que los humanos llamaríamos extorsión y coerción. No reconocemos reivindicaciones territoriales basadas en la guerra económica. No se pueden anular simplemente siglos de leyes establecidas. Elena consultó nuevamente su bloc de datos. En realidad, podemos verlo. Una de las ventajas de tener la flota más grande en la historia galáctica es que podemos decidir qué leyes reconocemos y cuáles no. Esto es piratería. El Morak de Craig rugió. General, esto es justicia. Hay una diferencia, aunque entiendo por qué puede resultarte confuso el concepto. Sorbeton prácticamente vibraba de rabia. El imperio crillaxiano nunca aceptará tales términos. Esa es ciertamente tu elección, dijo Elena con calma. Pero debes entender las consecuencias de esa decisión. Elena volvió a activar la pantalla holográfica, pero esta vez mostraba una imagen diferente. En lugar de los puntos rojos que representan las posiciones de la flota humana, se mostraban las principales instalaciones militares, rutas comerciales y centros de población crillaxianos. Cada uno de ellos estaba marcado con una pequeña retícula de orientación azul. En caso de que la diplomacia fracase, explicó Elena con tono coloquial, la humanidad ha preparado lo que llamamos la Operación Borrón y Cuenta Nueva. Todas las instalaciones militares crillaxianas importantes serán neutralizadas simultáneamente. Todas las rutas hiperespaciales hacia territorio crillaxiano serán bloqueadas. Las redes económicas y de comunicación se verán interrumpidas. Y entonces transmitiremos un mensaje sencillo a todos los mundos de su imperio. ¿Qué mensaje?, susurró Sorbel. Que el gobierno crillaxiano ya no existe, que todas las reivindicaciones territoriales son nulas y que cualquier mundo que desee declarar su independencia cuenta con el pleno apoyo de la humanidad. Las implicaciones fueron como una onda expansiva. No conquista, sino disolución, no absorción, sino liberación. El imperio crillaxiano no sería derrotado en batalla. Simplemente dejaría de existir, pues sus mundos miembros elegirían la libertad sobre el control imperial. Destruirían todo lo que hemos construido, dijo Sorbeton aturdido. Hola, canciller. Liberaremos todo lo que has robado, respondió Elena. Hay una diferencia. Alrededor de la cámara pude ver a otros representantes haciendo sus propios cálculos. Si la humanidad estuviera dispuesta a desmantelar el imperio galaxiano para restaurar el colectivo Altarion, ¿qué harían con las especies que habían cometido actos similares de conquista legal? El mismo principio se aplica a todos, dijo Elena, como si leyera sus pensamientos. No se reconocerá ninguna reclamación territorial obtenida mediante coerción económica, intimidación militar o conquista directa después, digamos, del primer contacto con la humanidad. A las poblaciones afectadas se les dará la opción de independencia o asociación voluntaria que desestabilizaría la mitad de la galaxia. Tim Kelpus protestó. Asesor, la mitad de la galaxia ya está desestabilizada. Se ha mantenido unida por la fuerza y el miedo durante siglos. Simplemente ofrecemos una alternativa, cooperación voluntaria en lugar de un dominio impuesto. ¿Y si las especies se niegan a cooperar?,
preguntó Preanti. Elena se encogió de hombros. Se vuelven irrelevantes. Comerciamos con especies que desean comerciar. Colaboramos con especies que desean colaborar. Protegemos a las especies que necesitan protección. E ignoramos a las que prefieren el aislamiento. Y a las que eligen la agresión. La sonrisa de Elena regresó, aguda y fría. Esas se convirtieron en lecciones prácticas para los demás. La cámara volvió a quedar en silencio. La elección se estaba volviendo clara. Aceptar las condiciones de la humanidad y unirse a un nuevo orden galáctico basado en la cooperación voluntaria o rechazarlas y afrontar las consecuencias de oponerse a la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. Una a una, las delegaciones comenzaron a manifestar su aceptación, la Alianza Marítima, el Consorcio Atéreo, los gremios mercantes. Incluso algunos de los imperios más pequeños que se habían construido sobre la conquista parecieron reconocer la señal de advertencia. Pero 3 delegaciones aún resistían, los Kriyaxianos, los Brutalianos y, sorprendentemente, la hegemonía Yitrak. Elena esperó pacientemente hasta que quedó claro que nadie más iba a hablar. Entonces miró a los 3 reticentes restantes con algo que podría haber sido lástima. Final. Llamen, caballeros. Diplomacia o guerra. El representante Slit Jex de la hegemonía Yitrak finalmente habló, con sus tentáculos retorciéndose de agitación. Los Yitra exigen conocer las verdaderas intenciones de la humanidad. Esto no puede ser sobre justicia ni libertad. ¿Qué quieren realmente? Elena consideró la pregunta seriamente. ¿Saben qué, representante? Es una pregunta justa. Lo que la humanidad realmente quiere es muy simple. Se levantó y caminó hacia el centro de la cámara, mirando a todos los delegados reunidos. Queremos que nos dejen en paz para construir el tipo de civilización que elijamos. Queremos explorar la galaxia, aprender cosas nuevas y conocer nuevas especies sin preocuparnos constantemente de si alguien intentará conquistarnos o destruirnos. Queremos que nuestros hijos hereden un universo donde la inteligencia y la creatividad importen más que la fuerza militar y el control territorial. Hizo una pausa. Su expresión se tornó más seria. Pero sobre todo queremos no tener que volver a explicar a una sala llena de supuestos adultos porque está mal intimidar a las especies más débiles. Queremos vivir en una galaxia donde ese hecho sea tan obvio, tan universalmente aceptado, que conversaciones como esta nunca debería suceder. Elena miró directamente a cada uno de los delegados reticentes, uno por uno. Así que esa es nuestra oferta. Únanse a nosotros para construir algo mejor que lo que existe actualmente o continúen como están y acepten las consecuencias de esa decisión. Pero entiendan que esas consecuencias serán permanentes. Esta no es una negociación que pueda revisarse más adelante. Este no es un proceso diplomático que pueda prolongarse durante años o décadas. Esta es una oferta única con una fecha de vencimiento muy corta. ¿Cuánto tiempo?, exigió Crex Morax. Elena consultó su cronómetro. Hacía unos 30 minutos, la temperatura en la cámara se desplomó. En la sala, los representantes revisaban frenéticamente sus propios dispositivos de comunicación, intentando contactar con sus flotas, sus gobiernos, sus comandantes militares. Verán, continuó Elena conversando. Mientras manteníamos esta encantadora conversación, las flotas humanas se han estado moviendo a sus posiciones finales, la operación Borrón y Cuenta Nueva está ahora en pleno funcionamiento y a la espera de la autorización final del comando terrestre. Ustedes planearon esto, susurró Sorbeton. Toda esta sesión diplomática fue una farsa. No una farsa, corrigió Elena. Una cortesía. Podríamos simplemente actuamos sin dar explicaciones, pero pensamos que sería más civilizado explicar primero nuestro razonamiento. Digamos que es cortesía profesional entre diplomáticos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sliti en voz baja. Elena consultó su bloc de datos una vez más. El comando terrestre espera mi informe final en aproximadamente 6 minutos. En ese momento, recibirán la confirmación de que se ha alcanzado una solución diplomática o la autorización para proceder con las operaciones militares. El pánico fue inmediato y absoluto. Los representantes gritaban por los comunicadores intentando desesperadamente contactar con sus gobiernos y comandantes militares. Pero, por supuesto, sus comunicaciones estaban siendo interceptadas y monitoreadas por los servicios de inteligencia humanos. El comando terrestre sabría de cualquier movimiento de flota hostil incluso antes de que se transmitieran las órdenes. Esto es chantaje, gruñó Crax Morlack. General, estos son las consecuencias, respondió Elena con calma.
Durante décadas, usted y sus aliados han utilizado la amenaza de la fuerza militar para intimidar a las especies más débiles y someterlas. Ahora, alguien más fuerte que tú está explicando las nuevas reglas. Si la experiencia le resulta desagradable, quizá debería considerar cómo se sintieron sus víctimas anteriores. 4 minutos. El gran canciller Sorvel miró desesperadamente alrededor de la cámara, buscando el apoyo de los demás delegados. Pero las especies que ya habían aceptado los términos de la humanidad observaban a los resistentes con expresiones que iban desde la anticipación nerviosa hasta un sodena apenas disimulado. 3 minutos. El Imperio Kriyaxiano. Sorvel empezó y luego se detuvo. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. El Imperio Kriyaxiano acepta los términos de la humanidad. Elena tomó nota en su bloc de datos. Excelente. General Krex Morax. El rostro del general Brutaliano había pasado por varios cambios de color antes de adoptar un tono verde amarillento enfermizo. El Imperio Brutaliano. Necesitamos tiempo para consultar con nuestros líderes. General, tiene usted 2 minutos para tomar una decisión que determinará si su imperio continúa existiendo. Te sugiero que decidas rápidamente. 1 minuto. Bien. Krex Morax rugió. El Imperio Brutaliano acepta tus términos. Elena sonrió brillantemente. Maravilloso. Representante Slitjex. El delegado de Yitrak miró alrededor de la cámara una vez más, sus tentáculos retorciéndose en lo que yo había aprendido que era la expresión de agitación extrema propia de su especie. La hegemonía de Yitrak acepta. Elena activó su comunicador. Comando de la Tierra, soy el embajador Vaz. Solución diplomática lograda. La operación Pizarra Limpia permanecerá en estado de espera pero no se ejecutará. Repito, solución diplomática lograda. El alivio en la cámara era palpable. Los representantes se desplomaron en sus sillas, se limpiaron el sudor de varias partes del cuerpo y trataron de procesar lo que acababa de suceder. Felicidades a todos, dijo Elena alegremente. Bienvenido al nuevo orden galáctico. Creo que te gustará mucho más que el anterior. Cuando finalmente la sesión terminó y los delegados comenzaron a salir de la cámara, me encontré solo con Elena por un momento. Ella estaba reuniendo sus materiales con la misma tranquila eficiencia que había mostrado durante toda la crisis. Señor embajador, dije en voz baja, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, observador, ¿realmente lo habrías hecho? ¿Operación borrón y cuenta nueva? Elena hizo una pausa en su equipaje y me miró con esos extraños ojos humanos. Por un momento vi algo allí que hizo que mi sistema nervioso secundario se activara nuevamente. Algo frío y absolutamente seguro. Observador Bexcatara, dijo en voz baja. La humanidad ha pasado los últimos 15 años preparándose para este momento. ¿De verdad crees que nos habríamos tomado tantas molestias solo para fanfarronear? Pensé en las 57.000 naves de guerra humanas ubicadas a lo largo de la galaxia. Barcos que habían estado ocultos a plena vista durante más de una década. Una especie que consideraba la destrucción mutua asegurada como una estrategia militar razonable. No, dije finalmente. No creo que estuvieras fanfarroneando en absoluto. Elena asintió con aprobación. Entonces entiendes a los humanos mejor que la mayoría. No amenazamos. No estamos preparados para llevar a cabo. No iniciamos peleas. No estamos preparados para terminar. Y no ofrecemos paz a quienes prefieren la guerra. Terminó de empacar y se dirigió a la salida, luego se detuvo en la puerta. Observador, quizás quieras actualizar tus archivos sobre psicología humana. En realidad, no somos tan agresivos como todos parecen creer. Simplemente tenemos opiniones muy firmes sobre lo que constituye un comportamiento aceptable. ¿Y qué sucede con las especies que discrepan de esas opiniones? La sonrisa de Elena fue absolutamente aterradora. Se quedan muy callados muy rápidamente. Mientras salía de la cámara, me senté solo con mi tableta de datos e intenté procesar todo lo que acababa de suceder. En el espacio de un solo día, la humanidad había revelado la mayor fuerza militar en la historia galáctica, desmantelado la estructura de poder existente y se había establecido como la especie dominante en el sector. Y lo habían hecho todo mientras afirmaban que solo querían que los dejaran en paz. Hice una nota final en mi recomendación del informe: no amenazar a la humanidad bajo ninguna circunstancia. Porque si había algo que había aprendido al observar este desastre diplomático, la conclusión fue que los humanos decían la verdad absoluta sobre una cosa: realmente preferían construir que conquistar.
Pero cuando alguien los obligó a elegir entre ambas opciones, fueron muy hábiles para tomar la decisión rápida y definitiva. La galaxia acababa de aprender esa lección.